Jueces capítulo 16 nos muestra la historia de Sansón y de Dalila. Y dice así en el versículo 4: Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer llamada Dalila que vivía en el valle de Sorek. No nos dice el texto bíblico si realmente Dalila era una prostituta, tampoco nos dice si realmente ella era una filistea, pero sí nos dice que se acercaron los príncipes de los filisteos y le ofrecieron un trato. Le dijeron: engáñalo y descubre en qué consiste su gran fuerza y cómo podríamos vencerlo. Así podremos atarlo y dominarlo. Y cada uno de nosotros te dará una suma de dinero. Y Dalila seguramente, cierto, vio el dinero, vio el trato y vio que era bueno, y empezó a tratar de engañar a Sansón para que le insistía para que le dijera en qué consistía su fuerza. Entonces Sansón le va a decir distintos tipos de enigma que ninguno va a ser real. Bueno, si me atan con mimbres, si me atan con cuerdas nuevas, si en realidad, cierto, entretejiendo 7 huedejas de mi cabeza con hilo de tejer y asegurándolas con la estaca, eso va a ser. Ese hilo, cierto, esas cuerdas, esos mimbres, de alguna manera, cierto, eran enigmas que representaban los cabellos de Sansón. Pero ella lo tomó todo literalmente y cada vez, cierto, fracasó. Cada vez, cierto, que lo ataba con alguna de estas cosas, finalmente llegaban los filisteos y Sansón se liberaba fácilmente. Hasta que pasa lo siguiente en el versículo 15. Dalila se lamentó: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándolo ella cada día con sus palabras e importunándolo, el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. Ok, ya, le voy a decir, le voy a contar. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si soy rapado, mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como todos los hombres. Porque si era rapado, entonces rompía el compromiso, el pacto que tenía con Jehová. A pesar de que Sansón era un hombre muy llevado a su idea, era un hombre muy lujurioso, era un hombre, cierto, que estaba ligado siempre hacia el placer, muy hedonista, como dijimos anteriormente en otros episodios. Era un hombre también que trataba de hacer las cosas bien y trataba, cierto, de mantener ese compromiso con el Señor, y sabía que él había nacido con un propósito especial y que tenía que cumplir ese propósito de libertar a su pueblo. Finalmente, Dalila lo que hace, cierto, es que manda a alguien, cierto, para que puedan raparlo, y allí pierde toda su fuerza. Y dice acá: cuando gritó otra vez: Sansón, los filisteos vienen sobre ti, esta vez me escaparé, dijo Sansón como las otras veces, pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y eso pasa en nuestra vida. Cuando nosotros decidimos, cierto, quebrantar el compromiso con el Señor, no es que Dios se aparte de nosotros, es que nosotros mismos decidimos apartarnos de Él en primer lugar. Nosotros decidimos alejarnos de Él y por lo tanto no tenemos la protección y no estamos en el pacto con Dios. Enseguida entonces los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que trabajara en el molino de la cárcel. Qué triste, qué lamentable. Pero el texto bíblico dice que desde allí comenzó a crecerle un poco el cabello. Entonces, ¿qué pasó? Lo trajeron entonces los filisteos a una fiesta que ellos estaban realizando. Sansón pidió que por favor lo pusieran entre cadenas y ahí lo escarnecieron, se burlaron de él. Pero ahí en ese momento Sansón hace una oración. Antes ya había orado Sansón y en la oración anterior había pedido que el Señor lo pudiera ayudar, que el Señor le pudiera dar vida, que no se muriera en ese momento. Pero ahora, cierto, lo que él pide es fuerzas. Fortaléceme, Señor, le dice en su oración. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que me des una vez, cierto, esta fuerza y tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Ahora, cierto, él pedía para poder destruir a sus enemigos. La primera era para vivir. Ahora, cierto, era para poder cumplir el propósito para el cual Dios lo había llamado realmente. Quizás Sansón en ese momento reflexionó y realmente, cierto, dijo: bueno, para esto me llamó el Señor. Pero yo creo que en el fondo, cierto, la historia de Sansón tuvo que haber sido distinta, porque él fue llamado con un propósito especial. Pero lamentablemente, cuando nosotros nos apartamos del camino, todo puede terminar así. Aunque él tuvo su oportunidad, Dios no quería la muerte de su siervo. Dios no quería que la historia de Sansón terminara así.
Y me imagino, ¿cierto?, a unos padres tristes porque ellos se le había aparecido el ángel de Jehová y le había dicho que él iba a liberar al pueblo de Israel, que él, cierto, iba a ser un gran libertador, que él iba a ser un gran hombre. Pero lamentablemente Sansón había tomado sus decisiones y muchas de esas decisiones fueron erradas, fueron equivocadas. Y así es la vida, queridos amigos. Muchas veces Dios tiene un camino para nosotros, Dios tiene un propósito y nosotros nos desviamos. Pero aún en ese desvío podemos nuevamente encaminarnos, pero lamentablemente no como el principio, no como el ideal que Dios quería para nosotros. Entonces, cierto, él clamó a Jehová y le dio las fuerzas. Y en ese momento, cierto, hizo un grito: muera yo con los filisteos. Después se inclinó, versículo 30, con todas sus fuerzas y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida. Y esa fue la historia de Sansón. Sansón había regido como juez durante 20 años en Israel. Claro, acá, cierto, eliminó a muchos filisteos, pero no se acabó, cierto, la era de los filisteos. Ellos iban a continuar, ellos iban a seguir. Quizá el propósito de Sansón era acabar por completo con ellos y no perder la vida de esa manera, de esa forma. Querido amigo, querida amiga, hay un propósito de Dios para tu vida. Y ojalá nosotros no nos desviemos de ese propósito en ningún momento. Es verdad, quizá en el último momento, si nosotros nos desviamos y decidimos voluntariamente tomar otro camino, Dios puede nuevamente encaminarnos, pero no será igual. Pero aún así, podemos, cierto, seguir sirviendo al Señor como lo hizo Sansón. Que Dios nos ayude, ¿no?, para que podamos seguir el camino que el Señor ha elegido para nosotros y no nos desviemos en ningún momento. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, porque tenemos este ejemplo de historia de un hombre, Señor, que nació con un propósito especial y que acá lo vemos, Señor. A pesar de que se había desviado, se arrepintió. A pesar, Señor, de que se había ido de tus caminos, decidió volver, Señor. Pero no fue lo mismo. Tú le diste las fuerzas, Señor, porque ese era su propósito. Pero quizás, Señor, hubiese sido mucho mejor el camino, Señor, y la vida de Sansón. Quizás la historia hubiese sido distinta si él siempre hubiese decidido obedecer a ti y ser fiel a ti en todas las cosas. Ayúdanos a nosotros a ser fieles en todas las cosas y a no fallarte. Pedimos, Señor, tu bendición también para el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.